Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 1. Vamos a tener la oportunidad de leer la palabra del Señor, Éxodo capítulo 1 del verso 9, más bien del verso 8. Vamos a leer desde el verso 8 y vamos a terminar en el verso 17. Nuevamente, Éxodo capítulo 1, versículos 8 al verso 17. ¿Sí lo tenemos? La palabra del Señor nos dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y luego sigue diciendo: Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como lo mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Aquí, en el segundo libro, en Éxodo capítulo 1, podemos encontrar una enseñanza grande que tú hiciste, Señor, para con los hijos de Israel, cuando ellos estaban oprimidos, cuando ellos estaban, Señor, en lo peor de sus vidas, cuando para muchos no había esperanza. Tú viniste y tú llamaste, Señor, a tu siervo, llamaste a Moisés, pero hiciste, Señor, grandes proezas delante de Faraón, e hiciste, Dios Santo, también enseñanza grande para con ellos. Hoy vamos a hablar de esa enseñanza que tú diste, Señor, y que todavía persevera y persiste hasta los días de hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, y permítenos, Señor, poner en práctica el conocimiento que vamos a obtener hoy. En el nombre precioso de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Sabemos que estamos ya a 15 días de este primer mes del año. Ya el primer mes se nos fue, ¿verdad? Se nos está yendo prácticamente. Es cierto que tiene 31 días, sin embargo el tiempo va rápido, acontecimientos van a suceder también pronto, pero debemos tener en nuestra mente la enseñanza que nuestro Señor nos dejó a nosotros. Hemos estado hablando sobre las primicias y la importancia de ello. El día viernes tuvimos un descanso y pudimos hablar sobre el profeta Nahum y sobre su mensaje al pueblo, y el hecho de que él advirtió al pueblo que iban a venir tiempos de sufrimiento, pero que a través de esos tiempos de sufrimiento el Señor iba a tener misericordia. Hablamos sobre esos aspectos y en el sentido de que, así como el profeta habló y dijo al Señor: te ruego que en medio de los tiempos hagas resplandecer tu obra, de igual manera hagas resplandecer tu obra en cada uno de nosotros primero. Ese último canto me llama la atención en la parte que decía: en cada palpitar. 60, ¿verdad?, segundos tiene el minuto y tenemos un promedio de 70 palpitaciones en ese minuto. En cada palpitación de mi corazón, mientras yo viva, haz tu obra en mí. ¿Cuántos lo cantamos? ¿Y cuántos
sentimos en nuestro corazón compungido por ello, tocados. Pero yo espero que hayamos pensado lo que estábamos cantando, porque muchas veces nos dejamos llevar por la música y leemos nada más, pero no lo meditamos y no lo sentimos profundamente, porque hoy es parte del sermón, el sentido de que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, pero Dios no la va a hacer mientras usted y yo no le permitamos a Él hacerla. Hay que rogarle, hay que pedirle, hay que anhelar que Dios haga su obra en nosotros si Él la quiere hacer. No hay duda de que usted y yo somos diferentes en relación al primer día, cuando invitamos a Jesucristo a ser nuestro Salvador. Y Él ha venido haciendo su obra y la seguirá haciendo mientras usted le permita. Hemos tenido la lectura aquí en Éxodo capítulo 1, del verso 8 hasta el 17, en donde se nos habla de cómo el pueblo de Israel fue oprimido. Fue bienvenido al inicio, mientras estaba el faraón que conoció a José. Posteriormente que ese faraón murió y que José también murió, vinieron otros faraones y que esos faraones no habían conocido la obra de Dios a través de José. Y empezaron a oprimir el pueblo. Sabemos que en Génesis capítulo 15, del verso 13 al 15, Dios ya le había dicho a Moisés que no tenía todavía hijo, todavía no estaba embarazada su esposa, pero le dijo: date cuenta que vas a morir en buena vejez y que vas a tener una descendencia grande y que tu descendencia servirá en un país extranjero. Posiblemente Moisés no supo qué país era ese. Sin embargo, Dios le dijo: 430 años servirán, pero en la cuarta generación yo los sacaré con poderes y con milagros. Y así lo hizo. Vamos a hablar hoy sobre ese evento que se dio en el sentido de que Dios sacó a su pueblo y lo introdujo a la tierra prometida. No hay duda, hermanos, hermanas, que entre la promesa que Dios hace a cada uno de nosotros y el cumplimiento de esa promesa hay un lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo, bíblicamente hablando, está lleno de eventos a los cuales les llamaremos pruebas. Dios nos prueba. ¿Hace cuánto le estás pidiendo algo al Señor y dice: todavía no me lo ha dado? Pero yo sigo insistiendo en fe. Yo sigo orando al Señor por mi familia, sigo orando por mis hijos, sigo orando por mi esposo, sigo orando por mi esposa. Yo sigo a Él pidiéndole que me sane, pidiéndole que quite mis dolores, pidiéndole al Señor esto o aquello, y el tiempo transcurre. Mientras tanto, existen dificultades, existen para nosotros ciertos obstáculos, entre comillas, pero a todo ello le llamaremos prueba. Hoy vamos a hablar sobre algunos eventos que se dieron en aquel tiempo para que Dios pudiera sacar al pueblo de Israel y sobre todo qué tienen que ver las primicias con estos eventos. En primer lugar, mis hermanos, déjeme decirle de que para Dios es sumamente importante la práctica de las primicias en aquel tiempo y lo es hoy. Pero pueden surgir algunas preguntas que son válidas, preguntas que usted se las puede hacer hoy, preguntas que deben ser respondidas bíblicamente y, ¿por qué no decirlo? Hoy tenemos algunas preguntas. En primer lugar, podemos preguntarnos, ¿por qué instituyó Dios la práctica del culto con las primicias? ¿Por qué Dios lo hizo? En segundo lugar, ¿qué representan las primicias? ¿Qué figura profética se esconde detrás de esta práctica? Podríamos preguntarnos por qué a Cristo se le llama primicia de Dios. Porque Cristo fue la primicia de Dios. Dios da realce a esta palabra, Dios da realce al hecho de lo primero siempre. Hemos dicho una y otra vez y hemos tratado de practicarlo lo más que podemos, el hecho de que Dios se merece y que Dios pide lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros. De tal manera que si usted tiene un trabajo, Dios quiere que usted sea el mejor trabajador. Dios quiere que usted sea el primero para ganar más dinero ahí, sí, pero entre lo que Dios le pide y lo que Dios va a permitir que pase, hay un tiempo. En ese tiempo, usted debe ser el primero en llegar. Usted debe ser el primero en decir: yo me ofrezco para este trabajo. Usted debe sobresalir en ser el que menos chisme da en el trabajo, en que el que menos se queja para el trabajo, el que levanta su mano para decir: ya terminé, ¿en qué puedo hacer más? Y cuando usted practica esto que Dios dice, llegará un momento en que dicen: wow,
No hay nada mejor que fulano o fulana para que sea el ayudante de manager, porque es honrado o honrada, porque llega a tiempo, no se queja, buen trabajador. Y mira, ahora Dios entonces honra a los que le honran y usted sube de puesto y tiene más dinero. Pero hay pasos que cumplir en obediencia a nuestro buen Dios. Hoy, a la luz del consejo de Dios, analizaremos lo importante y valioso que es el conocer a Dios como el primero en nuestras vidas. Porque muchas veces peleamos con el Señor. ¿Por qué peleamos con Él? Porque nuestros hijos solo en la iglesia pasan, porque nuestra esposa solo en la iglesia pasa, porque nuestro esposo solo en la iglesia pasa. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué estás tanto allá? ¿Y es que yo no tengo valor para ti? Claro que sí, pero en la escala de valores de todo cristiano, en esa escala que muchas veces es diferente para cada uno de nosotros, está el hecho de que Dios debe ser primero en todo. Dios es el primero. En segundo lugar, nuestra familia. Pero ojo, hay que tener un balance. Lo que es de Dios es de Dios. No utilicemos el domingo a mediodía para hacer fiestas, porque es de Dios. Es más, de Dios es desde las 12:01 hasta las 11:59, con 59 segundos del día. Si tenemos un tiempo para reunirnos, no pongamos excusas y pongamos a Dios en segundo o tercer lugar. Ya lo he dicho, hay personas que me han llamado y me dicen, pastor, no voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo familia que me visita. Y yo dije el viernes, deberíamos de estar saltando y diciéndole a Dios, gracias porque he orado 10 años por mi familia y me las trajiste casi a la hora del culto y me las voy a llevar al culto. Pero en lugar de eso, la familia nos jala y nos quedamos sentados en la casa. Y le hemos rogado a Dios, Señor, ayuda y da el mensaje para ellos, pero que no sea a la hora de la fiesta. Pastor, hoy me quedo porque tengo que lavar ropa, no he lavado en toda la semana. Y lo va a hacer ahora a mediodía, es que no puedo, no tengo tiempo. ¿Y qué va a hacer después? Tengo que descansar, porque mañana entro temprano. Entonces, aunque lo veamos en una manera que puede ser jocosa o que nos puede resentir o como sea, simplemente hacemos un balance. Y Dios dice, ¿me prefieres ir a lavar ropa que lavarme a mí? ¿Prefieres atender a tu familia que a mí? Pero es que son mis hijos, entonces vale más tu hijo que yo. Es simple y sencillo, la respuesta es sí o no. Y ahora vamos a ver que Dios merece lo primero y lo mejor y debe ser nuestra práctica. Y cuando usted lo practica, Dios va a honrar y Dios va a hacer que su familia sea salva porque usted le dio lo primero a Dios. Pero van a pasar los años y su familia no va a ser salva porque usted no ha aprendido todavía. Estaba leyendo justamente en ese Salmo 89 que leímos ahora y cómo Dios da promesas y cómo después de esos versos que terminan, ¿verdad? Porque leímos del 19 en adelante, ¿recuerdan? Empieza a decir Dios que está dándonos promesas y bendiciones, pero terminamos en las promesas y nos sentimos bien, pero si usted sigue leyendo después del último verso que leímos, y Dios dice, pero si se apartaren de mí, pero si no me tomaren en primer lugar, entonces yo no los bendeciré, yo quitaré su bendición. Porque nos encanta leer la Biblia, las partes de bendición, ¿sí o no? ¿A quién le gusta? A mí me encanta. Es más, hay quien hace dinero poniendo en una hoja todas las bendiciones de Dios y vendiéndolo porque a todo el mundo le encanta. Y todas las mañanas lo voy a leer porque me siento bien cuando yo leo las bendiciones de Dios. Pero todas las promesas de Dios son condicionales. Entonces, queremos que Dios bendiga nuestras vidas, hay que ver qué es lo que Dios pide para con nosotros. Tenemos en primer lugar el lado secreto de las primicias. Sabemos que la palabra primicia significa lo primero, lo más alto, ¿verdad? Lo primero en una serie o en una lista. Estamos hablando sobre el lado secreto de las primicias. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2 nos ilustra y nos dice, su pueblo estaba siendo oprimido, esclavizado y asesinado claramente por los enemigos. Pero veamos lo que está diciendo. Los egipcios se burlaban de Moisés. La impotencia y la desolación reinaban en el pueblo. Hay una serie en la televisión que se llama Los 10 Mandamientos. Tal vez algunos de ustedes lo miran y tal vez si usted no lee la Biblia se ha dejado engañar por algunos eventos que ahí pasan, ¿verdad? Pero cuando usted lee la Biblia dice eso sí está de acuerdo, eso no está de acuerdo. Y simplemente es de leerla y comparar.
¿verdad? Obviamente el escritor leyó la Biblia y tuvo algunas ideas de cómo pudo haber pasado algunos eventos. Pero aquí la Biblia nos explica cómo estaban siendo oprimidos. El verso 2, hablando de Éxodo capítulo 12, versículo 2. Dios cambió el calendario de su pueblo, diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Estaba hablando del mes de Alib y otros hablan del mes de Nisán, ¿verdad? Ahora, las primicias tienen fundamento en justamente el sacrificio que hubo la noche anterior a que Dios sacara a su pueblo de Egipto de ese sufrimiento. Y Dios les dijo, tomen un cordero que no tenga defecto, ¿verdad? A ustedes me viene a la mente que venimos y vamos a sacar $1 para dar la ofrenda y se nos vienen $2 o $3 y buscamos el que esté roto o el que esté más arrugadito para ponerlo en la ofrenda, ¿verdad? Y lo que esté más bonito lo ponemos en la cartera. Y Dios está diciendo, ¿verdad?, que sea entonces el cordero de un año sin defecto, sin defecto. Lo primero y lo mejor, ¿verdad? Si hablamos de lo primero, tengo varios billetes y el que salga, este es de 20, no. Hasta damos el salto. Uf. No. Bueno, lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor. El hecho es de que Dios le dijo, toma ese cordero y lo van a comer por familia. Si la familia no es numerosa, inviten a otras familias, pero hagan el cálculo de cuánto va a comer. Se dice que las mujeres comen menos que los varones. ¿Habrá cambiado eso? Algunos ponen como duda, ya oí ahí. Pero bueno, el hecho es que hay que balancear las cosas, ¿verdad? Pero en términos generales los varones comemos más. Entonces, ¿cuánto es la porción de un varón y cuánto de una mujer? Y así vas a hacer el cálculo, cuánto pesa el animalito que va a ser sacrificado. Y lo comerán como estando vestidos, teniendo en su mano un báculo, listos para salir, en otras palabras, ¿verdad? Van a estar listos, como que van a salir porque yo los voy a sacar con portentos y milagros, dice el Señor, y nada de lo que de él debe sobrar, todo debe de comerse, pero si sobra algo lo van a quemar en la mañana. Hay un sacrificio. ¿Cuánto era el pueblo? 2 millones aproximadamente. ¿Cuántas familias? No sé, antes no había televisión, no había radio, ¿verdad? Así que las familias eran un poco numerosas, digamos que 10 por familia. Está hablando de 100,000 familias por cada millón, 200,000. Está hablando de 200,000 animales que fueron sacrificados en aquel entonces. Era por el hecho de saciar, más que saciar el hambre o una comida especial, había una enseñanza en esto, de que para obtener las promesas de Dios, la libertad, necesitaba haber un sacrificio de un ser inocente, un sacrificio que pudiera cumplir las expectativas de Dios. Así que lo primero fue el sacrificio de esos animales. Pero vayamos un poco más allá. Recuerdan ustedes que hemos aprendido de que las ofrendas, los diezmos y las primicias son diferentes. Dios está pidiendo las primicias de las cosechas del campo, las primicias de las flores, de los frutos. Dios está pidiendo también incluso el vino que se hacía y de toda la harina que se hacía en aquel tiempo. Lo primero y lo mejor era para el Señor. Pero también el Señor había enseñado que el hijo varón, el primero que abriere matriz, era del Señor, tanto de hombres como de animales. Pero los animales eran sacrificados. Es más, los burritos, decía el Señor, ¿verdad? Si este animal es un animal de carga, si te va a ayudar para tu trabajo, te va a sacar de tantas dificultades al ponerlo a trabajar, entonces tienes que redimirlo. Redimirlo es, tienes que poner otro animal en lugar de él, un cordero, que no tenga defecto, y ese cordero va a ser sacrificado. Si tú no quieres darme ese burrito, ni me vas a dar una oveja, le quebrarás la cerviz, o sea, le quebrarás con un martillo el cráneo, lo vas a matar. O sea, lo primero no lo vas a disfrutar. Eso es lo que Dios estaba enseñando. No lo vas a disfrutar porque es mío. Y tal fue así
que Dios pedía el hijo varón. Ahora, ¿para qué? ¿Para ser sacrificado? No, en lugar del hijo varón, ¿qué fue lo que Dios hizo? Llamó a la tribu de Leví. Y cada uno de los miembros de la tribu de Leví, mujer u hombre, niño o anciano, iba a representar a un hijo varón, que era el primero. O sea, Dios siempre buscó una sustitución, pero lo primero era para él. ¿Y pidió lo mismo como castigo en esta forma para los egipcios? Sí. Sabemos que la última plaga con la cual Faraón se desmoronó y dejó salir a los israelitas fue ¿cuándo? Cuando Dios mandó la plaga y que todos los hijos mayores de los egipcios, incluyendo los animales que pertenecían a los egipcios, murió. No había casa en Egipto que no hubiera un lamento o un lloro esa noche. El ángel de Jehová pasó. ¿Y qué hacían con los israelitas? Cuando sacrificaban este animal para comerlo, tomaban su sangre y con esa sangre manchaban la puerta de la casa. Y el ángel de Jehová pasaba y al mirar la sangre quedaban en libertad en el sentido de no sufrir ese castigo. De igual manera, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo ha provisto para ustedes y para mí la salvación eterna. Lo que hay que hacer es aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo ya en la cruz del Calvario. Veamos algunos aspectos. Las primicias tienen fundamento en el sacrificio del Cordero Redentor, lo que ya hemos dicho. Y este Cordero es nada más ni nada menos que el simbolismo del sacrificio de Jesucristo posteriormente en el Nuevo Testamento. Las primicias nos recuerdan la venganza de Dios sobre nuestros enemigos. Dios está diciendo que si ustedes y yo hacemos esta ordenanza como la hicimos el año pasado, si la hacemos este año 2007, Dios nos va a guardar. Dios va a prosperar el resto de nuestros días, no solo en dinero. Yo no estoy viendo dinero de que Dios me va a dar, Dios me va a multiplicar entonces lo que yo voy a dar. No queremos hacer avaricia aquí, ¿verdad? Porque otros enseñan, dale al Señor $1,000 y hoy que yo tengo la unción, voy a orar para que Él te dé 5,000. Y viene alguien y dice, ahí tengo un dinerito, ¿verdad? Si confío en Dios, si confío en lo que está diciendo, voy a tener 5,000 para mañana o para este año. Así que, buen negocio. Y así es como te sacan el dinero, buscando al pecado, ¿verdad? Acariciando el pecado, la avaricia. No funciona así esto. Tú vienes, le das con alegría a Dios y Dios promete que Él va a cuidar de ti. Él promete que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Él promete que vas a tener alimento en tu casa. Él promete que vas a tener cobijo. Él promete que vas a tener techo. Él promete que por haberlo tenido en primer lugar, Él va a tener la bendición sobre tu vida. No veamos los billetes verdes y eso es bendición. Hermano, este año fui muy bendecido. ¿Y cuánto le dieron, hermano? No. Fue muy bendecido porque tenía un dolor en la pierna, un dolor en la espalda. Hemos orado y esta semana el Señor me la quitó. Es más, hasta ahorita me acuerdo que tenía el dolor, fíjese. Dormí también que ni me acordaba estos días de ese dolor. ¿No le ha pasado a usted? Hasta que le está contando a alguien o que alguien le dice, ¿cómo estás de la espalda? Ay, mira que ya te iba a dar una palmadita, pero me acuerdo que te duele la espalda. No, deme 2 si quiere. Ya no me duele. ¿Verdad? El Señor ya hizo la obra. Esa es parte de la bendición. Mire, mis muchachos, ahora, ¿sabe qué? Vino uno de ellos y me dijo, yo sé, papá, que no me he portado bien, pero quiero que me perdones. Y ahora he hecho, ¿verdad?, con Dios ahí un voto y he dicho que voy a ser mejor hijo. ¡Wow! ¡Qué bendición esa! ¿Sí o no? ¿No le gustaría a usted? ¿Cuántos dicen, tengo años rogándole que me pase eso, ¿verdad?, en mi casa? Entonces Dios está velando por nosotros y este año es un año especial. Dios está pidiendo lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros y pidió la obediencia de su pueblo manifestada a través de ese sacrificio de esos múltiples números de corderos. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 12:5, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cada una de las plagas, de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, cada uno era en contra de uno de los dioses más fuertes de Egipto, para demostrar que no hay Dios más verdadero que nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Así que qué interesante cuando podemos ver la mano del Señor y la podemos ver a través de todo este año 2017, si ustedes y yo somos obedientes a ello. Ahora, cuando se habla de lo primero y lo mejor, no había una cantidad, eso ya lo he explicado yo. Llegaba el dueño de la finca, miraba todo su sembradío. No sé cuándo ustedes han pasado por esos valles aquí al norte, ¿verdad? Yendo para San Francisco, cuando uno pasa en medio de esos sembradíos, ¿verdad? Cuando usted puede comprar incluso ahí hortalizas, uvas frescas, ¿verdad? Manzanas. Y usted mira aquello que se pierde la vista en realidad en aquellos sembradíos. Se imagina el dueño cómo se siente al ver aquello verde, ¿verdad? Y decir gracias por tu bendición, Señor. Pero él estaba viendo y decía, la cosecha se aproxima. Y caminaba por en medio viendo a sus plantas y le decía a sus hijos, a su esposa, ustedes caminen por allá para que podamos tener más terreno. Y de repente miraba de un arbolito que ya las hojitas estaban brotando y que había una yema ahí, que ya venía un fruto, y ponía un hilo de color rojo y decía, este es para el Señor, este es para el Señor, este es para el Señor. ¿Cuánto? Yo no lo sé. Lo cierto es que se respetaba. Ya viene el tiempo que vamos a ir a la cosecha, mañana vamos a ir. Hijos, hijas, esposa, ustedes van a recoger solo lo que tenga aquel hilo de color rojo. Y eso lo apartaban para el Señor. Hoy, en este año, hemos decidido apartar un día nada más. Un día. Será el primer día de lo que tú recibiste. A manera de chiste, que lo vemos así, yo recuerdo el año pasado, ¿verdad? La persona que está aquí se va a acordar de eso. Hubo alguien que dijo, pastor, pero ¿y qué voy a hacer si ese primer día me tocó trabajar horas extras? ¿No puedo hacer otro día? No, debe ser ese día. Lo primero y lo mejor. Pero es que los demás días no he tenido horas extras, pero ese día fue de horas extras, casi 12 horas. Es lo primero para el Señor. El Señor le bendijo así, quiere decir que así le va a bendecir también el resto de lo que viene. O sea, hay que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros creemos que dándole a Dios nos vamos a quedar pobres, ¿verdad? Así que, ¿cuántos se han autoprestado alguna vez? Tienen su dinerito y dicen, esto es para la renta, esto es para el mandado, esto es para zapatos nuevos, y luego, no me ajustó para la renta, voy a agarrar lo de los zapatos y lo voy a poner aquí. ¿Usted se autopresta, sí o no? A veces. Ok, este año usted se puede autoprestar. ¿Por qué? Porque va a tener doble bendición. Está siendo obediente con lo que Dios dice, pero al mismo tiempo cumple lo que dice Proverbios 17:19. Proverbios 17:19 dice que al que al pobre da, a Dios presta. Señor, estoy pobre, pero voy a hacer lo que tú dices, me voy a autoprestar, ¿verdad? Entonces tú ya me debes ese dinero y yo se lo aseguro que el Señor se lo va a dar. Ahora, Dios no te está pidiendo algo que no tienes. Nunca. Esto es algo que debes aprender. Dios no te está pidiendo, hablando de dinero, algo que Él no te ha dado ya. Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. Pero hay alguien que dice, da $5,000, no importa, ¿verdad? Después ahí te va a venir. No, Dios te está pidiendo de lo que ya tienes. Dios no te va a pedir de algo que no tienes. Ve a pedirle al vecino, es algo que ya tienes ahí en tu bolsa. Es un día de trabajo. ¿Cuánto ganas? Solo gané $50 ese día, hermano. Pues eso es lo que Dios quiere, $50. Ese día, mire, a mí me dan, el primer día me dieron $10 nada más. Eso es lo que Dios quiere. No te estamos pidiendo 100, 1000, 500, no. Un día, lo que recibiste el primer día. Dáselo a Dios, es lo primero y lo mejor. Pero a mí me pagan hasta el día 1 o el día 2 o el último día de enero o los primeros de febrero. Recuerden que cuando alguien vivía muy lejos de Jerusalén, que es donde se llevaban las primicias, ¿qué pasaba? Con esos frutos se podían arruinar, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Ellos los secaban al sol.
como las pasas, ¿verdad? Y traían eso al templo, de tal manera que los primeros frutos siempre eran traídos para honrar a nuestro buen Dios. Hagámoslo y usted va a ver cómo el Señor no va a quedar mal Él, ni me va a hacer quedar mal a mí. Ya hemos pasado algunos años y esa práctica la tenemos. Todos los que lo hemos hecho hemos recibido de parte del Señor. Y decimos todos, ¿por qué? Porque ese dinero no es para mí, ese dinero no es para el cuerpo pastoral, ese dinero es para ustedes y para mí que somos la iglesia. Es para que este año podamos empezar bien, para que las deudas que haya al pagarle a la iglesia americana o pagar otras cosas que tenemos, lo podamos hacer adecuadamente y ahí está el dinero. La palabra del Señor también nos enseña en el punto número 2, Dios establece la primicia, en la primicia el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? Pues podemos leer Éxodo capítulo 13 del verso 1 hasta el 5, ¿verdad? Recordando esto, que entre la promesa y el cumplimiento existe un tiempo de pruebas, de pruebas. Posiblemente digas, el pastor me está pidiendo eso y si supiera cuántos problemas tengo, justamente ahora, ¿verdad? Que me está diciendo de eso. Pero el Señor proveerá, eso sí yo lo sé. Tenemos entonces que, en primer lugar, la consagración de los primogénitos. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Era todo un ritual cuando la persona iba a dar su ofrenda al Señor, su primicia. Y era algo importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser reconocido. Hablaba ahora el hermano Pablo, ¿verdad? Y él decía, ¿cuántos de ustedes han leído o han estudiado el capítulo 4 de Apocalipsis, donde se habla de alabanza en el cielo, ¿verdad? Los puede leer y es muy interesante porque día y noche, como él lo dice, se está dando culto y alabanza a nuestro Dios. Tanto los ancianos como los 4 seres vivientes, cuando dicen santo, 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 tiran sus coronas al suelo y diciendo todo lo que soy, todo el honor que tengo no lo merezco, es tuyo, aquí doy, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos nuestros propios reyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no recuerdo si es el rey que dice hago siempre lo que quiero. Así es, somos nuestros propios reyesitos, ¿no? Entonces no le damos la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer en nuestra vida lo que nos dé la gana y no funciona así. Dios, por ejemplo, Pablo, Dios le cambió el nombre a Saulo anteriormente, llamado Saulo antes, que significa digno de alabanza. ¿Cuántos quisieran recibir alabanza siempre? Ahí viene el inteligente, ahí viene la guapa, ¿verdad? Ahí viene el genio, ¿verdad? Ahí viene esa buena persona y que todo mundo te alabe. Así, eso es Saulo, digno de alabanza. Pero Dios no quiere gente que quiera hacer alabanza y que le quiten la alabanza a Él. Y le cambió el nombre y le puso Pablo. Y Pablo quiere decir pequeñito. Entonces Dios dice, yo no quiero gente que parezca, ¿verdad?, ahí pavo real. Yo quiero gente que me honre a mí. Que cuando se dirija a mí, lo haga entonces con sencillez de corazón. Eso es lo que Dios está buscando hoy de ustedes y de mí. Que podamos escuchar esta palabra y que haya sensibilidad en nuestro corazón y disposición en nuestra mente para hacer lo que Él diga. Mire, el ritual de las primicias lo encontramos en Deuteronomio capítulo 26 del 1 al 8. Deuteronomio 26 del 1 al 8. Si usted quiere ver el resumen del Antiguo Testamento en un solo capítulo, puede ir 2 capítulos más. El capítulo 28 de Deuteronomio dice todas las bendiciones de Dios hasta el verso 15. De esos versos hasta el 60 y tanto dice las maldiciones. ¿En qué se resume? Obedéceme en todo lo que te digo y vas a tener todas estas bendiciones. Desobedéceme y vas a tener todas estas maldiciones. Así que hoy usted tiene la gran oportunidad de elegir si obedece a Dios o no. Pero leamos ahora Deuteronomio 26 del 1 al 8. Dice así, cuando hayáis entrado en la tierra que yo Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacare de la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es en primer lugar el reconocimiento.
Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Alguien dice, me duele la espalda, tengo sudor, es cierto, y Dios te ha dado la fuerza y la inteligencia para hacerlo. Dios puede hacer que te dé un stroke y que ya no puedas ni moverte de donde estás. Dios puede hacer que tengas problemas en tus manos y tengas artritis. Y viera yo antes cómo hacía cosas, ¿verdad? Y ahora ya ni me puedo mover, me duele cuando hace en la mañanita, ¿verdad? Cuando hace frío y lo demás. ¿Para qué? Para que te acuerdes. Entonces, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Así que lo primero es lo que Jehová tu Dios te ha dado. Dios le recuerda, todo lo que tiene yo te lo he dado. Y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, al templo. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, porque ya sabemos que el sacerdocio cambiaba, ¿verdad? Era por herencia, pero unos morían y habían turnos de todos modos. Y le dirás, fíjese bien, esta era la ceremonia, con la ofrenda en la mano, tenía que decirlo de sus labios. Declaro hoy a Jehová tu Dios, le decía el sacerdote, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar para Dios, ¿verdad? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Esto ya no era el sacerdote, era cada persona diciéndoselo a Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Uno dice, ¿y por qué tanta cosa? Es porque Dios estaba interesado que el pueblo nunca se olvidara que todo lo que tenía y lo que poseía era porque Dios se lo había dado. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos que lo que tenemos se lo debemos a Dios y nos alabamos nosotros mismos? Yo recuerdo en mi país, en el área médica a la que pertenezco, siempre las casas farmacéuticas están invitando al grupo de médicos para promover medicamentos, para hablar sobre los nuevos descubrimientos que han habido. La comida es gratis, la bebida gaseosa es gratis y la bebida alcohólica es gratis. Solo para poner un pequeño prólogo antes de lo que voy a decir, recuerdo en cierta ocasión uno de mis amigos médicos le gustaba mucho tomar. Entonces me dijo, mira Zavala, me dice, ¿sabías que hay 19 tipos de vinos aquí? No, le digo, no sabía porque no voy para ahí, yo voy al agua o a la soda a veces. Entonces dice, no me voy a ir de aquí sin probarlos todos. Estábamos en la misma mesa. Y él siempre llevaba a su hijo adolescente con él, ¿verdad? Y entonces el muchacho ahí estaba departiendo, platicábamos, y luego lo miro raro, lo miro con la nariz roja, con los ojitos ya viendo hacia abajo, pero él tenía el hijo que le ayudaba a conducir. Ya iba con un plan, ¿verdad? Plan con maña. Y el asunto es que le digo, ¿y cómo te sientes? Le decíamos choncito, de chon. ¿Cómo te sientes? Y me queda viendo. Y me quería hablar y no podía. Y entonces le digo, vamos a toma agua, toma ese. Y luego me dice, no puedo hablar, yo no puedo hablar. Y ya el muchacho se lo llevó, después volví a hablar con él y me dijo, solo llevaba 6 tragos ya, me hace daño beber, ya no vuelvo a beber nunca más, ¿verdad? Pero no me voy sin tomar o probarlos todos. Y no era una prueba de gotitas, ¿verdad? Era una copa como tal. Pero hay gente que desaprovecha, porque en lo que estábamos ahí hay que poner toda la mente para poder entender más sobre la ciencia médica, y él iba a otra cosa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablo de esto?
porque también había una como competencia entre los médicos, y es que hay muchos cursos que son pagados obviamente, pero que usted va y le dan horas de vida que valen, ¿verdad? Vale tantas horas, tantas unidades valorativas, tanto esto, y hay médicos que dicen yo tengo 40, tengo 50 estudios además de los que tengo. En mi casa todavía los tengo, nunca he clavado un solo, ni siquiera mi título de universidad lo tengo clavado en la pared, nunca. Ahí están en unas cajas, ¿verdad? Y yo tengo casi 40 de esos seminarios que estoy hablando. Pero ¿sabe qué hacíamos allá? Lo poníamos atrás del escritorio, para que cuando la gente fuera, mirara y dijera, wow, tiene esto en dermatología, esto en pediatría, esto en ginecobstetricia, esto. Y mientras más tenía uno, pues sí, había más conocimiento, pero había más realce. Y cuando era una elección, dice fulano de tal que tiene 150 seminarios, ¿verdad? Y ahí está, usted los puede ver. ¿Para qué era eso? Para sacar pecho, como dice la gente. Sin embargo, no se trata de esto. Dios no quiere que tú y yo hablemos sobre nuestros logros. Que la gente pueda hablar de los logros de uno está bien, pero lo que Dios quiere es que Él tenga la preeminencia y que Él tenga el primer lugar. Que cuando hablemos no hablemos de nosotros tanto, que hablemos de Él, en el sentido de decir, ¿saben qué? Todo lo que tengo, todo lo que soy, yo se lo debo a Él, y hasta hoy yo puedo decir eso. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Yo nunca voy a decir, es por mí, porque yo soy inteligente, es porque esto, es por lo otro. No, es porque Él me ha dado el privilegio de estar aquí delante de ustedes. Es porque Él abrió las puertas para que hoy usted pueda venir y pueda escuchar. Cuando alguno de ustedes piensa que hoy le está haciendo el favor a alguien que lo trajo de estar aquí, piense más bien que es un privilegio y un honor que Dios le dio de estar hoy aquí delante de su presencia, para escucharle a Él, para aprender más de Él. Y por eso es que estas personas decían desde el principio, mi padre fue un arameo, un caldeo, un babilónico, un idólatra, el cual vino y se estaba muriendo de hambre y vino a Egipto y aquí lo acogieron, pero aquí fuimos esclavos. Después de tanta opresión, Dios cumplió su promesa, Dios nos sacó con gran portento y señales y estoy aquí y todo se lo debo a mi Señor. ¿Cuántos de ustedes han pasado la frontera? ¿Cuántos de ustedes vinieron si son cubanos, vinieron por barco? Si otros vinieron, dice, por la montaña, otro por un túnel, otro pasó, ¿verdad? Ahí por la garita con una identidad que no era la suya, otros por avión, otros en barco, por lo que haya sido. Usted vino acá. Se lo debe al Señor también. Hay alguien que me ha dicho, hermano, más de 5 veces me detuvieron y me deportaron. Yo daba nombres y ni decía, porque antes no se sacaba huella y volví a pasar, ahora soy ciudadano. Ahí le doy honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de todas esas deportaciones que me dieron ahí, ahora yo pude conseguir después por X forma mis papeles, pero reconocemos que Dios está en todos nosotros, que Dios ha hecho su obra en nosotros, que Dios sigue haciendo su obra. ¿Por qué estás aquí? ¿No te has preguntado? ¿Por qué no te quedaste en tu país? Porque me dio la gana de venirme, hermano. Y luego, ¿no te guardó Dios muchas veces? A pesar de las dificultades, ¿no te permitió entrar aquí? ¿No te permitió conseguir trabajo? A pesar de todos los obstáculos que hay para aquellos que no tienen documentos, Dios no ha permitido que puedas trabajar aquí, no te mueras de hambre hasta hoy, que te ha dado casa. Sí, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros y cuidadito cuando usted o cuando yo nos olvidamos de darle la honra y la gloria que Él merece. El 22 de enero, hermano, vamos a estar aquí dándole a Dios esas primicias. Un día de trabajo, algunos más, otros menos, pero todos vendremos y diremos, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y yo vengo a darte lo primero. ¿Por qué? Porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo, te lo debo a ti. No estamos pidiendo una cantidad grande. Dios te va a bendecir el resto de este año. Dios te va a guardar. Él promete incluso guardarte. Espero que no sea así. Pero a veces uno tiene enemigos sin causa, dice uno, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, nos habla
justamente en el versículo 18 y dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero a veces no depende de uno. De repente, porque no tengo cabello, le caigo mal a alguien. Porque uso anteojos, ¿verdad? No le parece. Por cómo hablo. Pero Dios dice después, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Si no pueden estar en paz con todos, el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, pues mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hay que dejárselo al Señor. Puede ser que usted haya ofendido a alguien, queriendo o sin querer, sabiéndolo o sin saber. Sin embargo, Dios nos dice cómo nosotros debemos conducirnos. ¿Usted quiere saber cómo debemos de conducirnos afuera y dentro de la iglesia en cuanto si hay un problema? La Biblia lo dice claramente. ¿En dónde? En Mateo capítulo 18 del verso 15 en delante. Ve, habla entonces con esa persona estando a solas. Si no te oye, lleva un testigo. Si no, lleva dos. Si no, dilo en la iglesia. O sea, hay pasos y ahí lo dice, todo lo dice la Biblia. Así que, qué bueno cuando podemos recordar que Dios es todo en todos, ¿verdad? Mientras en el Antiguo Testamento, luego que se decían estas primicias, las primicias de Egipto, para Dios vengó al pueblo de Israel en los primogénitos, en las primicias de Egipto. Lo vengó y luego pidió el sacrificio. Y ese sacrificio es nada más ni nada menos, ya lo había dicho, que el simbolismo de Jesucristo, nuestro Salvador. Mire, Dios nos recuerda en las primicias que Él debe ser el primero. Isaías 44:6, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios, no hay Dios. Él está diciendo, yo soy el primero. Yo quiero ser el primero en tu vida también. Dame el primer lugar en tu vida. Pero eso lo dijo Jehová, el Padre, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos encontrar? En el último libro de la Biblia, en Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Jesucristo, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son, junto con el Espíritu Santo. Así que Él es el primero y Él quiere ser el primero también en nuestras vidas. Las primicias es dar a Dios lo primero y lo mejor. Dar a Dios lo primero y lo mejor. Por último, mis hermanos, Dios establece la primicia del tiempo. Porque a veces creemos que hablar de primicias es hablar solo de dinero, ¿verdad? Y como antes eran frutos y ahora yo no siembro nada, pues no tengo que traer nada al Señor, ¿verdad? Esa es una manera muy práctica, ¿verdad?, de querer salirnos por la tangente. Sin embargo, usted sabe de lo que Dios está hablando al hablar de darle a Él lo primero. No solamente es en dinero, sino la posición primera también en cuanto a la escala de valores, darle a Él lo primero en cuanto al tiempo y en cuanto a, cuidado, a nuestras citas que hacemos, ¿verdad? Se lo vuelvo a decir, si quiere tener bendición en su familia, no use el domingo para cosas fútiles. Fútiles quiere decir sin importancia, ¿verdad? No, pero para mí es muy importante lavar las ropas. Sí, pues levántese a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya ha terminado a las 7 de la mañana, estoy seguro, y va a venir fresco aquí, ¿verdad?